Muy buenos días, Dios te bendiga, la gracia, la paz, la misericordia del Señor sea contigo. Vamos a iniciar la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 14 de junio del 2020 y vamos a estudiar del primer libro de Samuel, los capítulos 21, 22 y 23. Nuestro tema el día de hoy tiene por título Clamor, alabanza y confianza en medio de tiempos difíciles. Vamos a ver a través de estas historias que están aquí del capítulo 21 al 23, cuando David huye por causa de que Saúl estaba intentando matarlo. Vamos a ver en esta huida los lugares a los que fue, las situaciones que estuvo viviendo, pero como yo les pedí la clase pasada, también vamos a estar tomando enseñanza de diversos salmos como el 52, 54, 56 y 57 para mirar en todas estas vivencias, en todas estas experiencias, qué fue lo que David aprendió, más que de la propia experiencia de este tiempo en cuanto a su comunión con Dios. ¿Cómo hizo David para en medio de estos tiempos de persecución, de peligro, de amenaza de muerte, en medio de tiempos difíciles? ¿Qué fue lo que hizo David? Y vamos a mirar a través de estas historias, pero sobre todo a través de los salmos que vamos a leer, que él nunca dejó el clamor, nunca dejó la alabanza y nunca dejó la confianza en Dios. Y esa es la enseñanza principal que vamos a tener el día de hoy, y creo que el Espíritu Santo ha traído esta enseñanza para estos días que así son. Estamos en medio de tiempos muy difíciles y el Señor quiere que seamos un pueblo victorioso, un pueblo fortalecido, que no seamos derrotados por las circunstancias, por las luchas, sino que permanezcamos como David, que recuerda que era un siervo que tenía un corazón conforme al de Dios. Permanezcamos en una vida de clamor, de alabanza y de confianza en Dios, aún en medio de la situación más difícil que pudieras estar pasando o viviendo en este tiempo o en tiempos más adelante. Entonces vamos a leer estas historias y vamos a ir brincando en los versículos. Yo les voy a indicar qué lectura vamos a ir haciendo en el capítulo 21, 22, y lo vamos a ir combinando con los salmos que vamos a ir leyendo para adquirir la sana doctrina de ambos, tanto del primer libro de Samuel como del libro de los Salmos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a leer el capítulo 21, versículos 1 al 9. Y vamos comentando sobre estos primeros 9 versículos y ahorita te indico cómo vamos a continuar el estudio. 21 del 1 al 9. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo a David: Ninguna como ella, dámela. Muy bien, entonces miramos que después de que Jonatán advirtiera a David que era verdad la amenaza de Saúl contra su vida, David comienza un tiempo
de persecución, un tiempo en que tiene que huir, que buscar en dónde esconderse, por causa de que Saúl en enojo, en ira, en violencia, estaba buscando su vida y estaba también muy enojado con Jonatán por haber ayudado a David a huir y por la relación tan cercana que vimos de amor y amistad que tenía con él. Entonces, el primer lugar que nos señala estos pasajes a donde David fue es a donde estaban los sacerdotes de Jehová. Habíamos entendido que en el tiempo de los jueces y con Samuel, con Elí, estaba en Silo el tabernáculo, ¿verdad? Y todos los sacrificios se presentaban allí. Ahí estaba el altar, ahí estaba el arca de Dios, pero miramos aquí y al leer el contexto puedes ver que aún habla ahí de los panes de la proposición, que en este lugar Nob que está aquí mencionado, Nob es un lugar en Benjamín, cercano a Jerusalén. Está mencionado aquí como ciudad de los sacerdotes, lo vamos a leer en el 22, en el capítulo 22, ahorita más adelante, pero no está mencionada esta ciudad de Nob antes de primero de Samuel como una ciudad para levitas o sacerdotes. No tenemos mayor evidencia de por qué estaban los sacerdotes en Nob, particularmente, y por qué estaba ahí. Vamos a ver el ejercicio del sacerdocio, el sumo sacerdote. Vamos a ver que Ahimelech era el que estaba llevando el sacerdocio, y más adelante su hijo Abiatar. Entonces, pero no tenemos una razón específica por qué estaba allí y por qué en esta ciudad que no está mencionada en la ley como una ciudad dentro de Benjamín de los sacerdotes o para los levitas. Ahí es en donde estaban habitando los sacerdotes de Jehová y en donde estaban también ejerciendo el sacerdocio. Pero así fue. Entonces David en su huida, el primer lugar al que va es a esta ciudad de Nob, a donde estaban los sacerdotes, a donde estaba el sacerdote Ahimelech, que era el que estaba ministrando delante de Dios en ese tiempo. Ahora, miramos que cuando llega ahí, Ahimelech piensa que David está solo y le dice que qué hace ahí, ¿verdad? David le dice algo que pues no es verdad, porque le dice que había sido enviado por el rey en algo apremiante. Saúl evidentemente no había enviado a David. Vamos a ver en el 22 que Ahimelech sabía que David era yerno del rey y que además era muy cercano, un siervo fiel a Saúl. Y entonces cuando David le dice estas palabras, pues no fue raro para él, ¿verdad? David le da a entender que no iba solo, sino que llevaba criados. Esto lo vamos a comprobar que esto sí es verdad, que David llevaba criados. Lo vamos a leer ahorita en otros pasajes, incluso en el Nuevo Testamento, para que no se piense que esto no era así, que David se había ido completamente solo, sino que sí se había ido con algunos pocos criados junto con él, ¿verdad? Y llegaba un punto en el que su huida, en los días que ya llevaban pues caminando y huyendo, sin provisiones, sin armas, sin quizá animales en donde transportarse, pues llegó un punto en que ellos tenían hambre, ¿verdad? Y entonces David le pide a Ahimelech que le dé pan, lo que tenga a la mano, ¿verdad? Entendemos ahorita en lo que vamos a leer del Nuevo Testamento que no solo para él, sino él quería darle pan a sus criados, a los hombres que lo acompañaban, ¿verdad? El sacerdote le responde que él no tenía pan común, o sea, de casa que él hubiera preparado, sino que tenía los panes sagrados que habían sido quitados de la mesa de los panes de la proposición para poner pan, digamos, fresco, pan caliente en la mesa de la proposición, y esos panes que había retirado, esos son los que entonces le ofrece a David para tomar. Solamente le pide, porque como son cosas santas que estaban dedicadas al Señor, pues que ellos, tanto David como los criados, no vinieran contaminados, no vinieran en impureza, y David le asegura que ellos venían limpios, ¿verdad? Que podían participar de esto porque estaban, dice ahí, santos sus vasos. Entonces el sacerdote le da este pan sagrado, y es importante ver aquí, por lo que vamos a leer en el 22, que sí hizo Ahimelech. Entonces lo primero es que Ahimelech sí le dio pan para que ellos pudieran comer. Lo segundo que sí hizo Ahimelech fue darle una espada, la espada de Goliat, que dice que la tenían ahí guardada. Cuando leímos en 1 Samuel 17, habíamos visto que David se había quedado las armas de Goliat,
y que las había guardado en su tienda, pero aquí miramos que por lo menos la espada de Goliat había sido llevada a este lugar, los sacerdotes la tenían ahí guardada, envuelta, dicen, en un velo detrás del efod, y esta es la espada que le ofrece, y David dice, pues no hay ninguna como esta, es una gran espada y pues dámela, ¿verdad? David estaba buscando en esta asunto pues de guardar su vida, pues también el tener a la mano quizá si fuera necesario con que defenderse. Entonces esto también lo hizo Ahimelech, sí hizo esto Ahimelech, sí le dio la espada, porque vamos a ver más adelante que hay tres cosas que le señalan a Ahimelech cuando Saúl va a buscar a David ahí, pero una de ellas no es verdad. Son dos las que son verdad, que les ofreció pan y que le ofreció la espada, incluso se la dio, de Goliat que ellos tenían ahí guardado. Solamente para que quede claro la importancia de estos personajes, ya te hablé de la ciudad de Nob, pero te quiero hablar un poquito de Ahimelech. Ahimelech era, de acuerdo a estos pasajes, sacerdote de Jehová en Nob, y él era descendiente del sacerdote Elí. Recuerda que ya habíamos visto la historia de Elí y Dios había desechado el sacerdocio de la casa de Elí, pero esto no se había cumplido. Sabemos que se cumple hasta tiempos de Salomón, que es quitado totalmente la casa de Elí del sacerdocio, pero aquí todavía permanecía su casa como los sacerdotes que ministraban. Él era hijo de Ahitob, que era este tal Ahitob, hermano de Icabod, si recuerdas la historia que leímos de Icabod, hijo de Fines, que era hijo de Elí. Este Fines fue de los que murió en la batalla, ¿verdad? El mismo día murieron los dos hijos de Elí, pero su esposa alcanzó a dar a luz a Icabod. Bueno, dice que había tenido entonces otros hijos, otro hijo, y este hijo se llamaba Ahitob, era el papá de Ahimelech. Bueno, espero no haberte confundido. Lo importante es que entiendas que era descendiente del sacerdote Elí y eran todavía los que ministraban. Y más adelante, ahorita que leamos el 22, de una vez te doy esta biografía, aparece un personaje que se llama Abiatar, que es hijo de Ahimelech, es decir, era parte de ese linaje de sacerdotes de la casa de Elí, también era descendiente de la casa de Elí, y este Abiatar va a tener mucha importancia. Aquí vamos a leer apenas, digamos, cómo aparece por primera vez en las historias, pero en el reinado de David, este fue un personaje importante. De hecho, él fue el sumo sacerdote en tiempos de David, el que estuvo ministrando en tiempos de David, y todavía llegó a vivir hasta tiempos de Salomón, ¿verdad? Y a él fue, a este Abiatar, al que Salomón echó del sacerdocio para que se cumpliera la palabra de Dios a la casa de Elí dada por Samuel. Ese solamente te lo recuerdo. Ya son muchas cosas que vamos a leer previo a esto, ¿verdad? Incluso este Abiatar en algún punto estaba a favor de Adonías, de uno de los hijos mayores de David, para que tomara el reino y no Salomón. Pero por ello Salomón pues lo desechó. Esto está narrado en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 27, y es un pasaje que yo ya te había leído, pero lo vuelvo a leer. Dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces este Abiatar, que vamos ahorita a leer también en el capítulo 22, pues tiene historia a partir de aquí con David y en todo el reinado de David, y aún llega hasta tiempos de Salomón. También quiero leer por ahí una cita que tengo aquí anotada, si me permites, en Marcos 2, 25 y 26. Y vamos a ver esta cita porque la tengo aquí anotada, seguramente tiene importancia. Marcos 2, 25 y 26. Muy bien, es con respecto precisamente a lo que estamos ahorita leyendo. Es cuando los discípulos del Señor Jesús recogen espigas en día de reposo, y entonces los fariseos pues critican esto y les dicen que no es lícito hacer eso en día de reposo. Pero el Señor Jesús les contesta con respecto a esto que acabamos de ver que sucedió con David en casa de Ahimelech y con los panes de la proposición que le dio para que comieran. Y dice Marcos 2, 25 y 26. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban?
cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, ahí está la mención de Abiatar como sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Ahí está también la comprobación de que sí había gente con David, porque pareciera al principio en su huida y con las primeras palabras de Ahimelech que David estaba solo, pero sí iba David acompañado y estaba buscando comida no solamente para él, sino dice ahí, y aún dio a los que con él estaban. Entonces, esta cita de Marcos 2, que tiene paralelo en Mateo 12, del 1 al 8 y en Lucas 6 del 1 al 5, está ahí en los evangelios, palabras del Señor Jesucristo, nos confirma que esta historia y lo que sucedió en casa del sacerdote Ahimelech fue verdad, fue así como sucedió. Muy bien, leímos por ahí también que decía que la espada de Goliat estaba envuelta en un velo detrás del efod. Solo quiero recordar lo que es el efod, ¿verdad? Para que no haya confusión. El efod, la palabra literal, podría significar como una faja. Era una pieza de vestidura que usaba el sumo sacerdote, que se ponía primero, ¿verdad? Y ya encima de eso utilizaban otros artefactos, para no confundir, no te los menciono, de las vestiduras sacerdotales, pero el efod era la pieza de vestidura que se ponía sobre los hombros, ¿verdad? Sobre la parte alta del cuerpo. Esta palabra también en otras ocasiones, efod, está mencionada, por ejemplo, en el libro de Jueces con respecto a imágenes. También se puede traducir efod, imagen, pero en este caso sí estamos hablando, al ver que estaban en una ciudad de sacerdotes y ejerciendo el sacerdocio, del efod que utilizaba el sumo sacerdote. En el 22 vamos a ver que hay una mención de que los sacerdotes usaban efod de lino. Ya en su momento haré esta mención, pero solo el sumo sacerdote es quien debía usar efod. Aquí había quizá algunas cosas ya medio mezcladas, medio cambiadas en el uso de las vestiduras sacerdotales, porque vamos a ver que menciona que había sacerdotes que vestían efod de lino, cuando que los sacerdotes que no eran el sumo sacerdote, los demás, solo utilizaban, de acuerdo a Éxodo 28:40, túnicas, cintos y tiaras y calzoncillos de lino. Tenían que utilizar eso para ministrar, pero la mención en particular del efod, si tú lees todos esos capítulos de Éxodo 28 y alrededor, que habla de todas las vestiduras sacerdotales, verás que esta era algo que utilizaba exclusivamente el sumo sacerdote. Muy bien, bueno, entonces son muchos datos ahorita que di, pero importantes para comprender lo que acabamos de leer y todo lo que vamos a leer a continuación. Resumo rápidamente: David huía a Nob, a casa del sacerdote Ahimelech, en esta ciudad que era ciudad de sacerdotes, y él estaba, Ahimelech, ejerciendo ahí sacerdocio. Pregunta si David viene solo, le dice que viene acompañado en un asunto de un rey, que sus criados están en otro lugar que él le señaló, le pide comida y el sacerdote le ofrece los panes que habían quitado de la mesa de los panes de la proposición, porque habían puesto panes calientes para ofrecer al Señor, y le da estos panes para que él y sus criados puedan comer. David también le pregunta si tiene un arma a la mano y le ofrece la espada de Goliat que tenían ahí guardada en un velo detrás del efod, y le da esta espada el sacerdote Ahimelech a David. Ahora, solamente un detalle que lo dejé al final porque esto es lo que nos conecta con el capítulo 22 que vamos a leer. Dice que estaba allí detenido aquel día en esa ciudad un siervo de Saúl, uno que era el principal de los pastores de Saúl, era alguien importante, cercano a Saúl, y dice que su nombre era Doeg Edomita. Aquí solamente nos hace mención que ese hombre estaba ahí, es decir, que él supo, se enteró, oyó que David había llegado ahí a Nob con Ahimelech y con los sacerdotes. Importantísimo esto, ahorita parecería que no tiene gran importancia, pero sí la tiene, porque vamos a leer ahora el capítulo 22 del 6 al 23. Lo demás no te preocupes, ahorita lo vamos a estudiar también, lo que nos faltó del 21 y el principio del 22, pero ahorita vamos a leer capítulo 22, versículos 6 al 23. Vamos a leerlo y ahorita comentamos. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá
debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Miramos entonces lo que había sucedido en esta ciudad de Nob, y aquí a partir del 22:6 entendemos que Saúl estaba buscando activamente a David. Andaba preguntando en dónde estaba, andaba buscándolo porque quería matarlo. Y oyó en ese punto que se sabía, corrían ya rumores de que habían por ahí visto a David y habían visto a los que iban con él, ¿verdad? Y dice que estaba ahí en su ciudad, donde estaba su casa, en Gabá, y tenía su lanza en su mano, ¿verdad? Este detalle para mí es importante, es decir, seguía en esa actitud amenazante y violenta y esperando ejecutar esa venganza que venía de su odio, de su enojo. Y dice que estaban sus siervos alrededor de él y Saúl los cuestionó, ¿verdad?, a los que estaban cercanos a él. Nos da a entender que la gente que él tenía cercana eran todos de su tribu, cercanos a su familia, a su casa, porque les habla como hijos de Benjamín. Y empieza entonces a decirles: David les podrá dar todo lo que yo les he dado, ¿verdad? Se pone en una posición de decir: pues yo soy su rey, todo lo que ustedes son o lo que tienen, la posición que tienen, la fama, ¿verdad?, las riquezas, yo se las he dado. Cuando que nada Saúl les dio, porque Saúl era alguien pequeño, de una familia pequeña, de la tribu más pequeña. Él mismo de inicio, cuando había sido humilde, había reconocido pues su bajeza ante lo que Dios estaba poniendo delante de él. Y ahora al revés, él no reconoce a Dios, sino dice: yo soy el que les ha dado todo. Y entonces continuamos viendo el corazón contaminado de Saúl, lejos de Dios. Y vamos a ver más adelante en todas estas narraciones que él seguía en su obstinación y él seguía pensando que hacía bien, él seguía pensando que Dios estaba con él, cuando que la Biblia dice que Dios no estaba con él, sino que estaba con David.
Y entonces él les cuestiona y les dice, pues David les va a dar todo lo que yo les doy. David es el que les ha dado tierras, viñas, el que los ha hecho jefes. Dice, a pesar de eso, que David no puede darles esto, menospreciando, digamos, a David. Recordemos que David tenía gracia ante los ojos del pueblo y del ejército, pero menosprecia a David, se pone él en una posición, en una actitud de soberbia, y les dice, todos ustedes han conspirado contra mí. Entonces, en ese odio, cuando alguien está en odio, en enojo, en rencor, pues a veces tiene el foco de quién odia, ¿verdad? Y a quién quiere destruir, pero de paso empieza también a repartir a los demás, a los que lo rodean, ¿verdad? Como dicen, ya no busca quién se lo hizo, sino quién se la pague, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo la vez pasada y te reitero, no guardes rencor, porque esto te lleva no solamente a violencia, a odio, a querer dañar a alguien en particular, sino que empieza eso a crecer y a contaminar, a hacer raíces y como si se fueran extendiendo para todos lados, y empiezas a dañar también a los que te rodean, y empieza a acusarlos, le dice, todos ustedes han conspirado contra mí, porque no hay ninguno de ustedes que me diga en dónde está David, y no hay ninguno de ustedes que me diga ¿por qué mi hijo hizo alianza con David, con el hijo de Isaí? Y además dice, ninguno de ustedes se duele conmigo. O sea, se pone en una posición también como si él estuviera clamando por una causa justa y diciendo, nadie, una posición de víctima, digamos, nadie me apoya, nadie ve por mí, todos están con David. Entonces también empieza a tener esos pensamientos de que todos estaban en contra de él, ¿verdad? Y entonces cuando él hace este cuestionamiento a todos los siervos que estaban ahí con él, a los más cercanos, aparece este personaje Doeg Edomita que habíamos visto en el 21, en el 21:7, que vimos que había visto que David estaba con Ahimelech, y dice que era el principal de los siervos de Saúl. Entonces Saúl lo iba a escuchar, ¿verdad? Y él le dice, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. O sea, yo lo vi, le dice, yo sí, yo soy muy fiel al rey, y yo sí te voy a decir. Ahorita vamos a ver, porque a la pura lectura o lo que estamos comentando ahorita, pues dirías, bueno, pues hizo lo correcto o lo dijo la verdad, él sí vio a David. Pero cuando leamos el Salmo 52 vamos a ver que en el corazón de este hombre no había una intención buena, no estaba el hacer bien, y la propia narración de lo que él más adelante va a hacer nos da a entender esto. Y vamos a leer con respecto a lo que está escrito también en Proverbios 6, que Dios abomina y Dios aborrece que todo este hombre, que hizo este hombre. Y en el Salmo 52 pues está muy dedicado a describir el corazón del hombre perverso, tomando como ejemplo a este Doeg Edomita, y en un sentido también en lo que estaba pasando con Saúl. Dice que entonces él le dice que él había visto a David en casa de Ahimelech en Nob. Eso es verdad, pero en el versículo 10 le dice que hizo 3 cosas a Ahimelech: que había consultado por él a Jehová, que le había dado provisiones y que le había dado la espada de Goliat. Yo te leí, insistí, recalqué en el versículo 20, en el capítulo 21, que 2 cosas eran verdad. Sí le había dado provisiones, le había dado pan, y sí le había dado la espada de Goliat. Pero ahí lo primero que dice es, consultó por él a Jehová. Esto era una provocación al corazón de Saúl, porque Saúl, siendo rey, es quien, en el sentido de la autoridad, del liderazgo, en cuestiones de guerra, en decisiones, pues es quien correspondía que los sacerdotes se acercaran a Jehová para consultarlo, para decir al rey el consejo de Dios, ¿verdad? Es decir, al decirle esto le estaba diciendo, pues ya te brincaron, ¿verdad? Lo están tomando a él, digamos, por rey o por autoridad, y están consultando a Jehová por él, cuando que tendrían que estar consultando a Jehová a favor tuyo, ¿verdad? Y esto no fue verdad, esto que dijo no fue verdad, y el propio Ahimelech ahorita hace una defensa y le dice, cuando Saúl lo llama, pues que él no hizo tal cosa. Entonces el rey Saúl envía a Ahimelech, pero mira cómo te digo que cuando alguien ya tiene mucho odio, mucho rencor, extiende las cosas, las lleva más allá y aún afecta, daña gente o crea circunstancias pues que no existen, porque no solo llama a Ahimelech, sino le dice, tráiganmelo a él y a toda la casa de su padre. Entonces todos los sacerdotes que estaban en Nob tuvieron que venir al rey, y entonces Saúl le reclama y le dice,
tú has conspirado contra mí, tú y David han conspirado contra mí, y le da sus razones, le dice, le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, las tres cosas que le había dicho Doeg, pero él añade una cuarta y le dice que en esta conspiración que según Saúl había entre David y Ahimelech, dice, tú lo has levantado contra mí para que él me aceche. Ahora resulta que David es el que acechaba a Saúl, cuando que claramente es Saúl el que acechaba a David y el que quería matarlo y el que tenía mala intención. David nunca tuvo, como él mismo lo dijo con Jonatán, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi falta? Si en algo yo he cometido un pecado, pues mátame tú, Jonatán, ni siquiera me lleves con tu papá. Pero Jonatán sabía que era inocente, y habíamos leído también que Dios había defendido a David, lo había guardado, pues porque era inocente, no había hecho nada en contra de Saúl, no había hecho más que darle victorias, ¿verdad? No había hecho más que derrotar a Goliat, no había hecho más que traer alegría a la casa del rey, y aún con su música y la unción que Dios le daba, aliviarlo del espíritu malo. No había nada malo, pero ahora él dice, en su conspiración tú lo has levantado contra mí y ahora él me acecha, ahora él busca dañarme, ¿verdad? Para nada. Entonces Ahimelech pues le responde y le dice algo muy claro: no hay entre todos tus siervos, en tu casa, entre todos los que están cercanos al rey, nadie más fiel que David. Le intenta hacer ver, pero recuerda que cuando alguien ya está en una necedad, una obstinación y lleno de rencor, es muy difícil que escuche. Y además le dice, es tu yerno, es el esposo de tu hija. Él sirve todas las órdenes que tú le das, y es ilustre en tu casa, ¿verdad? No es alguien que haya traído mal a tu casa, es alguien que ha traído bien, ha traído bendición, ha traído paz, ha traído victoria, ha traído a tu casa, a tus hijos bien. Pero Saúl no escucha estas palabras. Y también Ahimelech le dice, yo no he consultado a Jehová por él. Dice, lejos sea de mí, no me culpe el rey de cosa alguna. Y es verdad, porque en lo que leímos no había consultado a favor de David a Jehová, ¿verdad? Y le dice, yo de este asunto que hablas no sé nada. Ahora, Ahimelech no le dice de los otros dos asuntos, porque él sabía que era verdad, pero que le había dado provisión y que le había dado la espada. Pero del asunto de haber consultado a Jehová por él, le dice, yo no sé nada de este asunto y eso no es verdad. Pero, ¿cuál es la reacción de Saúl? Yo creo que no importara lo que Ahimelech le dijera y trajera testigos y le dijeran toda la verdad y contradijeran lo que Doeg había dicho, Saúl no quería escuchar. ¿Por qué llegamos a veces a este tipo de actitudes? De no escuchar, ¿verdad? Aunque sean razones justas, aunque sea la verdad, y de todos modos no la escuchamos porque ya estamos en nuestro corazón con algo determinado, ¿verdad? Y esto es muy dañino, ¿verdad? Porque a veces no queremos entender la verdad o la realidad de las cosas, sino queremos que la realidad se ajuste y las verdades se ajusten a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo deseo, ¿verdad? Y esto ya está hablando de un daño profundo, de una contaminación muy profunda en el corazón, en el alma, de la cual nosotros debemos tener cuidado. Uno debe ser siempre con oídos atentos, ser dócil, de un espíritu dócil, enseñable, escuchar, porque ¿a quién crees que es al primero o al que más veces le hacemos esto? Pues a Dios mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios no nos habla, pero como que si no nos acomoda, pues no lo oímos, o queremos acomodar las cosas a lo que ya está determinado en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo que está ya en nuestra voluntad, y se trata de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este es un tema del cual ya hemos hablado. Entonces, ¿cuál es la respuesta del rey? Hoy morirás, Ahimelech. Le dice, sin duda morirás, pero no solo tú y toda la casa de tu padre. Entonces, culpa a todos los sacerdotes de esto que sucedió, cuando que David había solamente ido a buscar allí pues provisiones, ¿verdad? Y quiso una espada para defenderse, no solo de hombres. Cuando andas en el desierto, en el camino, pues hasta de animales te has de tener que defender, ¿verdad? Y más en esos tiempos. Entonces, pero la sentencia
O sea, Saúl se convierte en juez y parte, como dicen, ¿verdad? O sea, él los trajo, él los acusó, él presentó sus pruebas y él determinó que eran culpables y él determinó la sentencia. Y manda a matar a Ahimelech y a toda la casa de su padre. Y le dice a la gente de su guardia, a los que estaban ahí cerca de él, que fueran y mataran a todos los sacerdotes de Jehová que estaban ahí presentes. Y porque dice, no solo Ahimelech, sino todos ellos, su mano está con David, porque ellos sabían que David huía y no me lo descubrieron. Pero recuerda que habíamos visto en las clases anteriores que los siervos de Saúl estaban un poquito más ubicados que él, eran gente más temerosa de Dios y ellos no extienden su mano, desobedecen a la orden del rey. Y dice que la Biblia que no extienden su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que pudieran estar contradiciendo o desobedeciendo a la orden del rey, pues era meterse con Dios. O sea, te estás metiendo con gente que Dios había consagrado, que eran gente ungida, que eran gente que Dios había llamado para su servicio, y ellos dicen, no, yo no los voy a matar. Pero entonces el rey le dice a Doeg, y esto nos habla, como yo te mencionaba hace rato, del corazón de este varón, que vamos a ver en Proverbios ahorita y en Salmos. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg ni siquiera la piensa, y dice que acomete contra los sacerdotes, los mata, y dice que mató 85 varones que vestían efod de lino. Ese detalle que decía yo del efod de lino me causó a mí duda, porque pues no debían ellos traer efod, sino túnicas, cintos, tiaras, lo que les correspondía. Pero bueno, dice que en esa época vestían efod de lino estos 85 varones que eran sacerdotes de Jehová. Pero no acaba ahí la cosa. La venganza de Saúl y de Doeg contra los que ellos consideraron inmediatamente sus enemigos, y Doeg con toda la mala intención de acusar a David, pero de traer mal a todos los sacerdotes de Jehová, de destruir a estos sacerdotes, pues no queda ahí la cosa, sino que se va contra la ciudad de Nob, en donde vivían, en donde estaban sus familias, donde estaban sus mujeres, sus niños, los ancianos, y dice que a filo de espada hiere, es decir, mata a todos los que estaban en la ciudad, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, a los animales. Dice que mató a todos los que estaban en esta ciudad. Es decir, una venganza injusta y totalmente extralimitada de parte de Doeg, pero bajo las órdenes de Saúl, que Saúl no detuvo esto, ¿verdad? Y dice que hubo uno solo que logró escapar, uno de los hijos de Ahimelech, que se llamaba Abiatar, este personaje que ya te mencioné, que será importante en tiempos de David y al que finalmente Salomón echó del sacerdocio. Aquí aparece y dice que Abiatar escapó y fue a buscar a David, ¿verdad? Y le dio aviso a David y le dijo, oye, pues Saúl acaba de matar a todos los sacerdotes de Jehová. Mató a Ahimelech, o sea, mi papá, mató a 85 sacerdotes, destruyó toda la ciudad y solo yo alcancé a huir. A David le pesan mucho estas palabras y David se acuerda y dice, es verdad, el día que yo estaba ahí, estaba este varón Doeg y él fue el que le hizo saber esto a Saúl, como quizá pensando David, yo debía haber hecho algo más, y le dice, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Es decir, David se duele de esto, le pesa, ¿verdad? Y aún se siente culpable y dice, pues por haber ido a tu casa, por haber ido a buscar pan, porque ya teníamos mucha hambre, por haber ido a buscar tu ayuda, ahora yo ocasioné la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Sin embargo, sabemos que pues el culpable y el que hizo esta obra pues fue el autor intelectual, fue Saúl, y el autor material fue Doeg edomita. Pero David se carga mucho por este asunto, y pues la manera en que él puede, porque ¿qué queda después de que mataron a todos? La única manera que él puede, digamos, pues compensar todo este daño hecho es decirle a Abiatar, quédate conmigo y no temas. Y yo te voy a defender y yo voy a guardar tu vida, y el que te quiera matar, pues se las va a ver conmigo, y el que te quiera buscar, se las va a ver conmigo. El que busque tu vida, pues es como si estuviera buscando la mía, y conmigo vas a estar a salvo. Y entonces, pues es la única manera en que David dice, pues, de conservar la casa de Ahimelech, la casa de Ahitob, la casa de Abiatar, y de conservar también, pues, el sacerdocio en un sentido, porque imagínate, habían pues matado en esencia a todos o a muchos de los sacerdotes,
y solo había quedado este hombre. Pues David le dice, ahora acompáñame, y ahora se une a la compañía de David. Muy bien, todo esto ahorita ya pudimos entonces estudiar el contexto de 1 Samuel 21 del 1 al 9 y el 22 del 6 al 23. Pero vamos a leer el Salmo 52. Vamos a ubicarnos ahí en el libro de los Salmos, porque más que del libro de Samuel, de los Salmos es de donde vamos a estar adquiriendo la aplicación doctrinal, la enseñanza que podemos trasladar pues a nuestra vida, a nuestros tiempos, para que no quede solamente en una historia bíblica. El Salmo 52, si tú lees el subtítulo, recuerda que los títulos que pudieras ver ahí más arriba en negritas, no solo en Salmos, sino en toda la Biblia, y los números de capítulos, de versículos, todo eso fue añadido para facilitar el estudio. Pero los subtítulos, las letras chiquitas que ves ahí en Salmos, esas sí son parte de las escrituras. Eso sí está en los textos originales, para que me entiendas. Eso sí es parte de la Biblia, ¿verdad? Incluso hay quienes piensan que debían haber sido pues contados como un versículo más, ¿verdad? Y no haberlo puesto solo como un subtítulo, porque mucha gente no los lee. Y es importante leer también esas letras chiquitas que están ahí. Y en el Salmo 52 dice, al músico principal, eso significa a quien iba dirigida la instrucción para ejecutar ese salmo. Recuerda que los salmos pues están ligados a música, eran como poemas en su escritura, con ritmo, con rima, y que se tocaban, se ejecutaban con instrumentos y por coros, ¿verdad? Se cantaban. Entonces está dirigida esta instrucción al músico principal, es una instrucción musical plenamente, y dice que es un masquil de David. Masquil, esta palabra significa que es un poema didáctico, es decir, que es un instructivo. Esa es la palabra que se traduciría masquil más directo, instructivo. Es decir, que no solo es un salmo para cantar, sino es un salmo también para enseñar. Y hay muchos de estos en los salmos y que David escribió. Masquil de David entonces es un poema didáctico, un instructivo. Y dice ahí, ¿cuándo fue que él escribió esto? Dice, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Justo lo que acabamos de leer en 1 de Samuel 22. Entonces, vamos a leer este salmo, porque de aquí vamos a adquirir enseñanza. Ahora, antes de leerlo, permíteme pues leerte, ubicar ahí en el libro de los Proverbios. Proverbios 6, es bastante conocida esta cita, Proverbios 6 del 16 al 19. Dice la palabra de Dios, ten separado el Salmo 52 y te voy a leer Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Pon atención a estas 7 cosas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De estas cosas, prácticamente todas, Doeg las llevó a cabo, porque él habló mentiras. Él derramó sangre inocente. En su corazón había esos pensamientos inicuos y sus pies se apresuraron a correr al mal. Fue testigo falso que habló mentiras y sembró discordia entre Saúl y David, más allá de la que ya había en el corazón de Saúl. Entonces, esto te lo leo para que entendamos: mentir, derramar sangre, todas estas cosas que abomina Jehová, este hombre Doeg las practicó. Entonces, ahora con ese contexto también, o con esa base, leemos el Salmo 52 y David, aunque sabemos que los salmos, nuestra alabanza se dirige a Dios, al ser este un salmo de didáctico o de enseñanza o instructivo, entonces también trae aplicaciones prácticas, y por eso vas a ver que habla del hombre perverso. Y dice, Salmo 52, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Está describiendo lo que quedó, el impacto que quedó en el corazón de David al conocer lo que había hecho Doeg, no solo de acusarlo con Saúl, sino lo que hizo posteriormente. Y le dice, como leímos ahorita en Proverbios 6,
Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Hace una pequeña pausa para reflexión. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. No sabemos, lo busqué, cómo murió Doeg. Pero lo que nos está enseñando este salmo es que el que tiene ese comportamiento, el que tiene esos deseos en su corazón y que los lleva a cabo, todos estos pecados que Dios abomina y aborrece, termina siendo destruido. No puede tener comunión con Dios, no puede estar cerca de Dios si no hay un arrepentimiento en su vida. Y dice, el que tiene esta actitud, al que ama el mal más que el bien y la mentira más que la verdad, pues Dios lo destruirá para siempre, ¿verdad? Y lo va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Estaba hablando de Doeg, pero para nosotros esto es una aplicación para todos los que viven en esas conductas, en esos pecados. Dice el 6, verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Nos da a entender entonces que Doeg estaba en esta actitud de confiar en su posición, pues soy el siervo principal de Saúl, de confiar en las influencias que él podía tener, de la autoridad que tenía, y aún habla de la multitud de sus riquezas. Podríamos también entender, como te dije, en el contexto del corazón de Saúl, está confiando en que es rey, está confiando en que tiene un ejército, está confiando en que tiene riquezas, que su voz es oída, que tiene autoridad, pero dice que el 7 describe que estos son hombres que no pusieron a Dios por su fortaleza, que están poniendo su confianza y su fortaleza en otro lado. David, a diferencia de ellos, tenía su confianza puesta en Dios y tenía a Dios por su fortaleza. Todos estos salmos nos van a hacer ese paralelismo del hombre perverso, el hombre malo, del que está lejos de Dios y del que actúa conforme a su propio corazón, contra David específicamente, porque son salmos de David, y todo aquel que tenga un corazón conforme al de Dios, que es contrario a esto, al corazón de estos hombres perversos, que al revés de ellos tiene su confianza en Dios, tiene su esperanza en Dios, sigue confiando, sigue creyendo en la palabra de Dios y en lo que Dios hará. Porque dice el 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Un olivo verde, y esto te lo puedo describir de una cita en Jeremías 11:16. Ahí describe cuál es el olivo verde. Dice Jeremías 11:16, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. Entonces un olivo verde es un olivo fresco, es un olivo que da fruto, un olivo que está, aún dice en su parecer, hermoso, y es un nombre que Jehová da, ¿verdad?, a los que están en su casa. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, el Salmo 1 nos enseña esto, ¿verdad? Dice que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas. Es la presencia de Dios, es el río del Espíritu Santo, es estar cerca del Señor, en comunión con Él. Y dice que seremos como esos árboles que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, esta es otra manera de que la Biblia lo expresa. Un olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Y así David se describe a sí mismo en el Salmo 52 y dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Él no estaba en ese momento con Abiatar o previamente con Ahimelech en la casa de Dios en el sentido del tabernáculo. David entendía que la casa de Dios, el santuario, la comunión con Dios era en su propia vida, en él mismo como templo del Espíritu Santo, porque él no estaba en ese momento en la casa de Dios literal, sino estaba entendiendo el sentido espiritual de lo que es la casa de Dios. Cuando tú habitas en la casa de Dios, eres como olivo verde. Y dice ahí mismo el 8, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Como ves, dice, aquellos confían en su riqueza, en su poder, porque empieza diciendo, te jactas de maldad, oh poderoso. O sea, en la tierra hay hombres que tienen poder, eso es innegable. Sí tienen poder económico, político, tienen poder social. Sin embargo, hay uno mayor y hay uno más poderoso que ellos. Y aún el poder que ellos tienen, Dios es el que los ha entregado. Y tú no debes confiar en el poder de los hombres, aunque tú lo tuvieras. Tú debes siempre confiar en Dios y confiar en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, confiar y estar cerca del Señor, porque eso es lo que te va a sostener y eso es lo que te va a dar la victoria, no las riquezas, no la sabiduría,
sabiduría, no el conocimiento de los hombres, no una posición, sino Dios. Y si Dios te llega a dar alguna posición o riqueza o sabiduría, de todos modos tú tienes que mantenerte confiando en la misericordia y en la gracia de Dios. Y así dice el 8, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y esto lleva entonces a David a una actitud de alabanza. Y dice el 9, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Es alabanza y es testimonio a la vez. Lo has hecho así, Señor. Y dice, y esperaré en tu nombre. Entonces allá hay un acto de confianza porque es bueno alabarte, es bueno esperar en ti. Y dice, porque es bueno delante de tus santos. Aún, y también entonces, como te dije, es bueno testificar de ello, que otros miren la confianza que tú tienes en Dios. Y vamos a ver que David le manifestó esa confianza a los hombres que se empezaron a juntar con él, y ellos aprendieron a confiar también en Dios. Entonces, este salmo nos lleva a, como yo te dije en el título, que David, en medio de esta primera circunstancia que vimos con Ahimelech y todo lo que Doeg hizo, él escribe este salmo y dice, pues yo sigo clamando a Dios, pero sobre todo este salmo nos habla de las otras dos. Yo sigo confiando en él, esperando en él y le sigo alabando, ¿verdad? A pesar de la circunstancia o estar en medio de una circunstancia muy difícil. Muy bien, entonces eso es lo que está en este Salmo 52 y que nos da enseñanza con respecto a lo que David había experimentado en ese momento. Entonces, como puedes ver, la vida de David era una vida en comunión con Dios, y él, en medio de estar huyendo, en medio de estar con hambre, en medio de estar siendo perseguido, en medio de mirar cómo lo acusaban y cómo buscaban su vida, él no dejaba de buscar a Dios y pudo expresar este Salmo 52, que queda aquí escrito en la palabra de Dios para enseñanza, como lo es un masquil en nuestras vidas. Te voy a decir una cosa que no comenté. La palabra masquil viene de sacal. Y si te suena, porque la repetí mucho la vez pasada, es la palabra que usamos para prudentemente. ¿Te acuerdas que 4 veces dice que David obró prudentemente? Y que había testimonio que David se comportaba prudentemente en todas las cosas, y que después al final vimos que también era el término que tradujeron éxito, que el éxito no era lo que miran los ojos, sino el éxito era esa prudencia, esa inteligencia que David usó, que Dios le había dado, ¿verdad? Entonces, estos masquiles son eso, nos quieren llevar a prudencia para que finalmente tú tengas éxito. Los masquiles, ese es su propósito y esa es la utilidad. Muy bien, y este masquil en particular nos lleva al clamor, a la alabanza y a la confianza en Dios. Muy bien, vamos a continuar porque todavía tenemos mucho que estudiar. Ahora vamos a leer en el 21, a propósito, quise hacerlo así para entender la historia completa de lo que pasó con Doeg y entender el Salmo. Pero ahora vamos a regresar a lo que nos faltó del 21. Vamos a leer el 21 del 10 al 15. David ahora en Gat, en tierra de los filisteos, y con el rey de Gat, Aquis. Vamos a ver todo lo que sucedió en esta ciudad filistea. Muy bien. Leemos 21 del 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces miramos que David, después de que había estado con Ahimelech ahí en Nob, se levanta con las provisiones que le dio, con la espada, y se va a tierra de los filisteos, a una de sus ciudades llamada Gat, y ahí nos dice que el rey era Aquis. Pero desde que David llega ahí con la gente que lo acompañaba, los filisteos lo reconocen y dicen, no, este es David, del que aún se levantan cantos de las hazañas, de las proezas, de las victorias que él hace. ¿Y contra quién las había hecho principalmente? Pues contra los filisteos, ¿verdad? Y entonces David dice que pues estas palabras que decían de él, pues ponen temor en su corazón, porque dice, híjole, pues ya saben quién soy, ya me identificaron,
y me van a llevar con el rey y pues probablemente me maten, ¿verdad? Entonces imagínate, tenía atrás a Saúl persiguiéndolo y enfrente al rey de una de las ciudades de sus enemigos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a leer ahorita en uno de los salmos, el Salmo 56, que David, en medio de esto y de que se sentía encerrado, no perdió su fe y su confianza en Dios. Entonces dice que lo llevan con el rey de Gat y David, previo a esto, dice que cambia su comportamiento, ¿verdad? Busca pues engañarlos a los, no dijo ninguna mentira porque no habló nada, ¿verdad? Pero cambia su comportamiento y dice que se vuelve como loco, como demente, y echaba saliva ahí sobre su barba y se ponía a escribir cosas en las paredes, y entonces lo llevan, se finge loco y lo llevan con Aquis, y Aquis les dice, pues ¿para qué me traen a este loco, verdad? O sea, es un demente, dice, como si no me faltaran locos en mi casa, tiene esta expresión aquí, y me traen ahora a este delante de mí. Entonces, bueno, eso es lo que ahorita leímos, el contexto. David huye por primera vez de Saúl a los filisteos, porque vamos a ver que no es la primera vez. En primer libro de Samuel 27, que vamos a estudiar más adelante, David vuelve a irse ahí a Gat con Aquis, pero ahora vive esa segunda vez con permiso de Aquis. Pero eso lo estudiaremos en el 27. Entonces, ¿por qué David huía con los filisteos? Porque sabía que Saúl ahí no iba a entrar. Saúl no se va a atrever a entrar o a agredir territorio filisteo con tal de matarme. Entonces, como dirían, de los males el menos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que aún en esta decisión de David, Dios lo estaba guiando y Dios lo estaba guardando, y así fue lo que sucedió aquí. David huye por primera vez de Saúl a los filisteos, y fíjate a qué grado era David conocido por sus victorias. Lo describen como David, el rey de la tierra. Wow, está fuerte que digan eso. Reconocían, o sea, que donde David se ponía, donde David plantaba el pie, donde David se presentaba, él ganaba, él conquistaba. Era muy conocido por las victorias. ¿Quién le había dado esta gracia y esta fama delante de los hombres? Pues Dios, ¿verdad? Y que David estaba con Dios y Dios estaba con él. Esto hace temer a David delante de Aquis, y ya leímos, cambia su comportamiento, se finge loco, los filisteos lo llevan y Aquis lo toma por demente y lo echa de su casa. O sea, le dice, ya bastante locos tengo aquí, no quiero otro más, y lo echa de su casa. Pero hay un detalle en el versículo 15 que dice, ¿acaso me faltan locos para que me hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Entonces, ¿será que Aquis sabía que David no estaba loco, sino se estaba haciendo el loco? Como sea, si esto fue así, Aquis no tocó a David. Los filisteos no le pudieron hacer nada a David. Lo dejaron en paz, lo soltaron, ¿verdad? Es decir, que en una circunstancia que pudiera parecer aún un poco chusca, un poco chistosa, un poco rara, ¿verdad? Y David haciéndose pasar por loco, pues esto le salvó la vida. Pero es Dios que estaba guardando la vida de David, y aún en esta manera rara o loca, literal loca, sucedió. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos leído estos versículos. Hay un salmo, cuando David es ahí tomado, el Salmo 56, vamos a leerlo. Se refiere a esta vez porque, como te dije, lo que está en primero de Samuel 27, ahí David ya no fue tomado por los filisteos, sino ahí ya vivió con permiso del propio rey, y hasta leeremos la historia. Por un momento le hizo pensar al rey que David estaba a favor de él y que iba a pelear para él, ¿verdad? Pero eso es primero Samuel 27. El Salmo 56 se refiere a este asunto. Vamos a leemos otra vez el subtítulo. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Eso te va a sonar rarísimo. No lo voy a explicar ahorita porque es más largo, más complejo de explicar, pero cuando lleguemos a las clases de los salmos, sobre todo en la introducción, yo sé que falta un tiempito para esto, pero cuando lleguemos yo voy a explicar todos los subtítulos que están escritos aquí en los salmos. Ahorita sería, para propósito de esta clase, un poco largo explicar, pero habla ahí la paloma silenciosa en paraje muy distante. Y dice que es un mictam de David. Ese sí te lo explico porque es más rápido. La palabra mictam significa grabado, es decir, técnicamente un poema, algo que quedó escrito, algo que quedó registrado, grabado, escrito en piedra o en algún material, grabado, eso significa un mictam. Entonces era algo que estaba grabado, no es algo que se enseñó solamente en un lenguaje oral, sino algo que estaba escrito.
Y dice ahí el contexto, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Entonces es lo que estamos viendo ahorita de primero de Samuel 21, ¿verdad? Estamos en primero de Samuel, sí, 21, la parte final. Bueno, vamos a leer este salmo, tiene también mucha enseñanza para nosotros. Y dice este salmo, mira lo que David decía. Otra vez te digo rápido el contexto. Saúl atrás de ti, los filisteos enfrente y tú en medio. A veces así nos sentimos, que dices, híjole, estoy entre la espada y la pared, para donde me mueva, Señor, siento que tengo enemigos, para donde me haga, siento que me están rodeando, ¿verdad? Como dice en el Salmo 3, Señor, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, pero el 27 igual dice, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí. Así se sentía David, y le dice, Salmo 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ya no está hablando entonces de un enemigo, como en el otro salmo, de un perverso, de un poderoso que se jactaba de la maldad, sino está hablando ya de muchos enemigos, de muchos hombres que querían tomar su vida. Pero dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Eso para ti, para mí debe ser fundamental. Porque a veces es fácil decir confío en Dios en el día de alegría o en el día de felicidad o en el día que no pasó nada, pero tú ten esto presente, en el día que temo, en el día malo, en el día difícil, yo en ti confío, no pierdas la confianza en Dios en ese día. En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué dice esto David? Porque Dios había hablado palabra con respecto a él. Dios había dado promesas con respecto a él y le había dicho, tú eres mi ungido y tú vas a ser rey. Entonces, cuando Dios ha hablado algo y que está por cumplirse o no se ha cumplido, tú tienes que tener también confianza en la palabra de Dios, en decir, Dios dijo esto, entonces no me va a suceder aquello, no va a pasar este mal, no me van a matar, no van a quitar mi vida porque Dios habló su palabra. Y tú tienes entonces que confiar y alabar a Dios. Dice, en Dios alabaré su palabra. Eso es tema central de este salmo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, a pesar de que David reconoce su circunstancia, eso no tiene nada de malo, porque hay gente que dice, no estoy enfermo y tienen el moco colgando y tosen, no estoy enfermo, no recibo. Esperen, ahí tengan cuidado. Hay una gran diferencia entre tener fe que Dios te sane a no reconocer lo que es la verdad. Aquí David está reconociendo su verdad. Los hombres me quieren devorar, me persiguen, me quieren matar, pero yo tengo fe que Dios me va a salvar. Yo tengo fe y no temeré porque el hombre no me va a poder hacer nada. Entonces, aprendamos a distinguir esto. Esto es sabio, que tú reconozcas la situación, la condición en la que estás. Puse un ejemplo de una situación de salud, pero en cualquier situación reconócela pero tras de eso confía en Dios y di, Señor, yo confío en todas las promesas que están en tu palabra y no voy a temer, Señor. Y tú me vas a sanar, tú me vas a libertar, tú me vas a defender. Pero no dejemos de reconocer lo que sí está sucediendo y preséntaselo a Dios. 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Así nos sentimos a veces, ¿verdad? Pésalos según su iniquidad, oh Dios. Ahí está apelando a la justicia de Dios. Dios no va a cometer algo injusto. Cuando tú presentas a Dios, a tus enemigos o a quien consideres, dile, Señor, tú juzga, porque a lo mejor yo puedo juzgar mal, pero Señor, tú pesa los corazones, tú pesa las almas. Y dice ahí, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. El 8 está también interesante, dice, mis huidas tú has contado. O sea, ya David le dice, pues tú me has visto cómo ando corriendo para acá y para allá, Señor, estoy huyendo de mis enemigos. Pero algo bien importante, Dios, y tú ten claro esto, cuando tú estás en aflicción, en lucha, en conflicto, en persecución y tienes un corazón quebrantado delante de Dios, Dios mira esto y hace memoria de eso. Y ten claro esto, porque a veces dices, ¿será que Dios está ahí? ¿Será que Dios está mirando mi aflicción? ¿Será que Dios está oyendo, está mirando mis lágrimas? Sí, y dice aquí, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Entonces Dios sí toma en cuenta esto, cuando es obviamente un corazón contrito, humillado, quebrantado delante de Dios, no lágrimas de cocodrilo. 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y mira qué fe. Esto sé. No esto espero, creo, a ver si sucede. Dice, esto sé que Dios está por mí. Son declaraciones de fe que tú y yo debemos aprender a tener.
no deja David de describir toda la lucha. Yo insisto en eso. Otra vez ahorita del 5 al 7 describió que lo acosan y buscan su mal y maquinan contra él. Sin embargo, él dice, esto sé que Dios está por mí. Tú debes tener esa certeza porque a veces queremos que una autoridad nos ayude, que una persona nos entienda, que se ponga de tu lado y de pronto no encuentras eso en los hombres y dices, nadie me está entendiendo, nadie me está ayudando, nadie está poniéndose por mí, nadie me quiere defender, pero tú tienes que tener esto claro, gracias Señor, que Dios está por mí. Y vuelve a repetir en el 10 esa idea central que hay aquí, que estaba en el 4. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Entonces, como uno hace votos delante de Dios y hay que cumplirlos, aquí está hablando que Dios es su palabra fiel, pone votos sobre nosotros y créeme, Dios sí los cumple perfectamente y cabalmente y completamente. Y dice entonces David, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Es el mismo sentido de confiar en la palabra que Dios ya habló. Y dice entonces, te tributaré alabanzas. Cuando tú entiendas esto, es motivo de alabanza. Y mira lo que dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Esto David lo experimentó en ese tiempo en su vida. Pero hoy tú y yo acabamos de encontrar, a partir de donde dice, te tributaré alabanza, subráyale, y esa parte del 13, lo que Jesucristo ha hecho en ti y en mí. Si tú no has encontrado... Y yo como director de alabanza lo digo que muchas veces eso parece porque no lo manifiesta la iglesia. Si no has encontrado motivos para alabar a Dios, aquí está un motivo bien claro. Dice, te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte. No es Jesucristo el que ha librado tu alma de la muerte. Y mis pies de caída, no dice Judas 24 que Él, Jesucristo, nuestro Salvador, es el que nos presenta sin caída delante de Dios. Dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. No es Jesucristo el camino por el que puedes andar, y no Él es la luz de los hombres, y no Él es la luz de los que viven, porque el que le sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Hijos de Dios, cristianos, pueblo de Dios, ese motivo es suficiente para que tú y yo todos los días estuviéramos tributando alabanzas a Dios. Y cuánto más cuando lo hacemos en congregación. Y David lo entendió y David lo hizo. Vamos, este salmo está muy, muy, muy intenso, muy bueno. Y si te fijas es diferente, el otro era un masquil, traía una enseñanza. Todo enseña, obviamente, es la palabra de Dios, es útil para enseñar. Pero este 56 claramente tiene esa estructura de un poema, ¿verdad? Y algo que es más emotivo, ¿verdad? Y que conmueve también el corazón. Está escrito de esa manera. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a regresar a 1 de Samuel. Ya vimos entonces 2 lugares a donde huyó David. Primero con Ahimelech, a Nob, y después a Gat con los filisteos. Vamos a ver un tercer lugar. David seguía huyendo, seguía escapando. Vamos a leer el 22 del 1 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jaret. David, en medio de la huida, encuentra este lugar, una cueva, ¿verdad? Adulam, descrito aquí más adelante como un lugar fuerte, claro, una cueva, pues es un lugar fortificado, un lugar que puedes defender con mayor facilidad. Pero más allá de eso, de que fuera un lugar fuerte, hay muchos simbolismos en el asunto de la cueva de Adulam. El más importante es a partir de este momento, Dios empieza a enviar gente allí con David. Y en ese momento en la cueva, en ese momento que está ahí David, pues encerrado, buscando guardar su vida, esconderse y también estar en un lugar fuerte, en un lugar que se pueda defender. Dice que empiezan a llegar ahí los afligidos.
Dice, se juntaron con él todos los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, dice, se juntaron con él y terminó teniendo David 400 hombres. Se había ido con algunos criados, estaba ahora también Abiatar con él, pero a partir de este momento dice que tenía 400 hombres y él fue hecho jefe de todos ellos. Un pequeño ejército que se estaba juntando ahí, pero tú dirías, wow, vaya, pues qué bonito ejército, los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Esto tiene un paralelismo espiritual tremendo para ti, para mí. Y yo te quiero leer algunas citas, muchas citas de la palabra del Señor, para que tú entiendas a qué me refiero. Jeremías 15:19. Voy a leer todas estas citas. Jeremías 15:19 dice: Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Estos hombres eran lo más vil, lo despreciado, lo menospreciado, los que como David estaban huyendo, los que estaban afligidos, los que estaban en amargura de su espíritu, los que estaban en deuda. Pero dice aquí, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo creo que ya vas entendiendo el sentido de lo que voy diciendo. David, cuando vimos la historia de Ahimelech, estaba buscando alimento para él y para sus hombres, darle comida al que estaba hambriento. Y cuando está aquí en la cueva, se junta toda esta gente afligida, endeudada, en amargura de espíritu. Y las palabras de David, porque vamos a ver un salmo que escribió ahí, fueron para consolar y para fortalecer el espíritu de todas estas personas. Isaías 58:10. Isaías 58:10 dice: Y si dieres tu pan al hambriento, David hizo esto, y saciares al alma afligida, yo creo que ahí en la cueva David hizo esto, en las tinieblas, ¿qué hay en una cueva? Tinieblas, está oscura. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. En el tiempo más difícil, más oscuro de tu vida, cuando te sientas en la cueva, cuando digas estoy en las tinieblas, estoy en oscuridad, si tú obras y tienes un corazón conforme al de Dios y confías, clamas, alabas a Dios, dice que en las tinieblas nacerá tu luz y en la oscuridad, tu oscuridad será como el mediodía. Es la luz de Cristo, es el resplandor del Señor. Vamos a seguir leyendo, porque esto tiene aplicación para ti, para mí, y quiero leerlo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunas citas, porque otra vez muchos dicen, pues vaya ejército que David tenía. Pues vamos a ver cómo es a los que el Señor Jesús llamó. Marcos 2:17. Marcos 2:17 dice: Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Porque los escribas y fariseos acusaban a Jesús de sentarse a comer con publicanos y con pecadores. Y Jesús les respondió estas palabras: Para ustedes ellos son injustos, son pecadores, son dignos de ser menospreciados, son viles. Pues dice el Señor Jesús: Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos sino a pecadores. En este mismo sentido, Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, Él no vino a lo precioso, Él no vino a lo sano, sino Él vino a salvar a lo que se había perdido, a los que teníamos necesidad de un Salvador, de un Redentor. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Voy a leer desde el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, nos está describiendo al pueblo de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Voy a leer el 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El Señor trajo allá a la cueva de Adulam, afligidos, endeudados en amargura de espíritu, a lo vil, a lo despreciable de la tierra, para convertirse en el ejército de David. En un pequeño ejército que vamos a ver, comenzó a tener victorias, comenzó a hacerse notorio, ¿verdad? Porque entendieron que su fuerza no estaba en sí mismos, no era su sabiduría, no era su riqueza. ¿Qué podrían tener? No tenían nada, estaban en una cueva. Ni David mismo tenía nada. Un momento atrás no había tenido ni comida, ¿verdad? Sin embargo, ellos confiaron en Dios y David les enseñó a estos hombres a confiar en Dios y a buscar a Dios, a clamar, a alabarle y a confiar en Él. Como nos dice Santiago 5:13, ¿estás afligido? ¿Qué dice? Haz oración, ¿verdad? Esto es lo que yo creo que David le enseñó a estos hombres y ellos fueron fortalecidos y se levantaron como el primer ejército de David. Y David puesto al frente, para mí también en un simbolismo de la obra de Jesucristo, de los que Él nos ha llamado y nos ha entresacado de lo vil, lo precioso, y ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo para que estemos con Él, y Él es nuestra fuerza, Él es nuestra justicia, Él es nuestra sabiduría, y Él va al frente, Él es nuestra cabeza, es Jesucristo. Espero que hayas entendido este paralelismo de la cueva de Adulam. Y vamos a leer qué escribió David en esta cueva, el Salmo 57, porque después hay más adelante, cuando David está en el desierto, en Engadi, otra mención de la cueva, pero el Salmo 57 está escrito con respecto a este pasaje que acabamos de ver ahorita. Salmo 57 dice: al músico principal sobre no destruyas. Igual es otro término difícil, no lo voy a explicar ahorita. Es un mictam de David, igual que el anterior. Estamos hablando de algo que es como un poema, técnicamente un poema, algo quedó grabado, escrito. Y da el contexto: cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y este es quizá, igual que el anterior, un salmo que pues sana, consuela, llena nuestros corazones. Salmo 57 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. En los otros salmos David había descrito primero la situación y expresaba su confianza en Dios, pero miramos cómo va creciendo la fe, la confianza, la búsqueda de Dios de David, y en esta cueva ya me imagino qué culto hizo ahí David con estos 400 hombres y les enseñó a orar y a clamar y a buscar a Dios. Y él entonces levanta este clamor, esta alabanza, este reconocimiento y sobre todo apelando a la misericordia de Dios y al favor de Dios, a la ayuda de Dios, y dice: en medio de la aflicción, en medio de los quebrantos y de la infamia del que me acosa, tú vas a enviar desde los cielos y me vas a salvar. ¿Vas a enviar qué? Tu misericordia y tu verdad. Continuamos leyendo. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. David reconoce una vez más en el 4 la situación en la que está y que en verdad así parece cuando el hombre nos ataca, cuando el hombre está en contra de nuestra vida, así se siente, ¿verdad? Como lanzas, como saetas, sus palabras y las acciones que toman a cabo, nos sentimos como si nuestra vida estuviera entre leones. Sin embargo, David vuelve a la alabanza y dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, Señor. En medio de esta situación yo no te dejo de alabar. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, pero dice: en medio de él han caído ellos mismos.
Empieza a mirar la salvación de Dios, David, en todas estas cosas. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Imagínate qué hermoso ministrarle esto. Y eso procuramos hacer muchas veces en la congregación a través del tiempo de alabanza y adoración, porque sabemos que algunos pueden venir afligidos, que algunos pueden venir en amargura de espíritu, pero la invitación es que esté pronto, que esté dispuesto tu corazón para cantar y para alabar al Señor, para que, como dice ahí el 8, despierte tu alma, despierte tu vida como un instrumento de alabanza a Dios, y esto sea un bálsamo para tu alma, para tu corazón, que esto te haga mirar que hay esperanza, que hay luz, que esto te haga mirar que hay alguien que te ama y que desde los cielos está cuidándote y que te va a ayudar y que te está perfeccionando, pero que Él te ama y que te está mostrando su favor y su misericordia. Y dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, empata los instrumentos de música con su propia alma. Y yo se los he dicho muchas veces, tú eres el principal instrumento de alabanza para Dios. Aunque no hubiera instrumentos, aunque solo tuviéramos nuestra propia voz, como Jesús cantó con sus discípulos en ese aposento alto en la noche que iba a ser entregado, así sin instrumentos, tú eres el instrumento más hermoso de alabanza para Dios. Y dice: me levantaré de mañana, desde temprano, alabando a Dios. No estaba deprimido en la cueva de Adulam no fue para irse a deprimir, fue para buscar al Señor, fue un tiempo de búsqueda, de comunión con Dios. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En medio veíamos ese paralelismo de la cueva, de las tinieblas, de la oscuridad. David sigue en esa comunión con Dios, en el clamor, en la alabanza y en la confianza, y levanta este hermosísimo salmo que aún a ti y a mí hoy, porque es palabra de Dios, está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos habla a través de estas palabras, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entra a nuestro corazón y nos levanta una vez más para que tú y yo entendamos el propósito central de esta clase, que en medio de los tiempos difíciles debemos permanecer en clamor, en alabanza y en confianza delante de Dios. Vamos a regresar a 1 de Samuel. Ahora vamos, ya leímos completo, con esto se completó todo el 21 y todo el 22. Vamos ahora al 23. Y vamos a leer, esta es un poquito más larga esta narración, entonces no voy a leer completo los 29 versículos, vamos a ir leyendo fragmentos. Vamos a leer del 1 al 5. Gloria a Dios. Vamos a leer del 1 al 5. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Habíamos visto que a través del profeta Gad, Dios le había dicho a David que no se quedara escondido en la cueva, ¿verdad? Sino que se regresara a territorio de Judá. Porque no comenté ahí en el 22, lo leímos, pero no lo comenté, que David se llevó a toda su familia, a su padre, a su madre, a su familia con el rey de Moab, y el rey de Moab consideró a David y los tuvo allí, y él se regresó a la cueva, a este lugar fuerte. Pero a través del profeta Gad, Dios le dijo a David que no se estuviera ahí, sino que se regresara a tierra de Judá. Dios tuvo un propósito para David en la cueva, pero tenía otros propósitos en la vida de David y a través de estos varones que se habían unido con David, y David regresó a tierra de Judá. Entonces miramos ahora que están ya otra vez en territorio de Israel, no se quedó en Moab, no se quedó en la cueva de Adulam. Y entonces aquí hay algo bien importante: David, en medio de la huida, siguió cumpliendo propósitos para Jehová, porque a veces las circunstancias, los tiempos difíciles, como que nos congelan, ¿verdad? Y como que estamos tan enfocados en el problema que dejamos de lado los propósitos que Dios ha puesto delante de nosotros. Esto es una gran enseñanza. Aún en medio de los tiempos difíciles, Dios sigue teniendo propósitos en tu vida, y busca a Dios
como David hizo, consulta a Dios para que tú sigas cumpliendo los propósitos de Dios. Esto es una manera en que podemos entender lo que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor se va a encargar de lo demás, ¿verdad? Él va a añadir las demás cosas. Mateo 6 habla de las cosas de necesidad básica, ¿verdad? Para la vida. Pero yo lo extiendo en el sentido de decir, tú debes seguir buscando a Dios, consultándolo para seguir cumpliendo los propósitos que Dios tiene en tu vida, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la lucha, aún en medio de esos tiempos difíciles. No te quedes atorado en la circunstancia. Dios sigue teniendo propósitos para tu vida, y de lo otro, Dios está al pendiente. Confía en Dios. David en la huida cumple propósitos para Jehová. Porque tú dirás, pues oye, bastante era con que tenían a Saúl atrás, a los filisteos enfrente, y andaban huyendo y salvando el pellejo, y todavía ahora resulta que van a ir a salvar a una ciudad de Judá. Sí, así es. Keila era una ciudad de Judá, y ya lo acabo de mencionar, por eso es que te digo que ubicamos que estaban ahí, y sus propios hombres le dicen, estamos aquí en Judá con miedo. Entonces David se entera que los filisteos están atacando a Keila y robándoles las ceras. Y David no hace lo que bien le parece, él consulta a Dios. ¿Qué comunión tenía David con Dios? Que cuando David le consulta, Dios le responde, así como le respondía a Moisés directamente, ¿verdad? Así directamente a David, Dios le responde también y le dice, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Los que estaban con David le dicen, pues tenemos miedo, aquí estamos en medio de Judá, en la gran amenaza de muerte que hay contra nosotros. Y imagínate, ahora vamos a ir a pelear con los filisteos, pero David afirma a sus hombres en Dios y vuelve a consultar a Dios y les dice, pues le presenta este asunto, y Dios le responde, levántate, desciende a Keila, porque yo voy a entregar en tus manos a los filisteos. Entonces David consultó a Dios y él fue afirmado, pero después también al consultar a Dios él afirmó a sus hombres, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la confianza en Dios y tú tienes esa confianza, tú puedes afirmar también a otros en tu casa y en el ministerio, en la iglesia. Tú puedes afirmar a otros cuando tú estás firme en Dios, pero esto viene de esa comunión y de estar consultando a Dios constantemente. Y dice que no solo esto, sino que él obtuvo la victoria, fíjate, con un ejército pequeño, improvisado. ¿Por qué? Pues porque Dios fue el que hizo todo. Dios estaba con él y con estos hombres, y Dios les dio la victoria, porque dice que descendieron. Fue una gran derrota para los filisteos, y David, que no tenía ni qué comer, ahora dice que se llevó los ganados. ¿Te acuerdas que por ahí también la palabra dice que no estés mirando, ¿verdad? La riqueza, ¿verdad? O la prosperidad de los impíos, porque en realidad ellos están acumulando todo eso para los justos. ¿Cómo hace Dios esto? Bueno, a veces no alcanzamos a entenderlo, pero aquí hay un ejemplo muy claro, y esta batalla que ellos ganaron le trajo a la gente de David provisiones. Porque ahora ya David no andaba buscando el pan o a ver qué comían, sino ya tenían ganados, porque dice que se llevaron todos los ganados de los filisteos, causaron una gran derrota y libraron a los de Keila. David cumpliendo propósitos de Dios, aún en medio de los tiempos difíciles. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora del 6 al 13. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Nos da un detalle de algo que ya habíamos leído, que Abiatar estaba ahí con David, pero se llevó el efod en su mano, esta vestidura sacerdotal. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces Saúl se entera de que los filisteos atacaban Keila, pero de que David había ido para allá. Y mira nada más lo que él piensa. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. David había ido a libertar esta ciudad, no a tomarla para encerrarse. Y Saúl, en su obstinación y en su necedad, él dice, pues ya, se fue a encerrar ahí solito, esta es mi oportunidad. Dios me lo ha entregado. Para nada, Dios no estaba con Saúl, pero él en su necedad seguía pensando que sí. 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y ahora iba a consultar a Dios a través del sacerdote. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y le hace dos preguntas David a Dios. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? David no confiaba en el hombre, confiaba en Dios. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel,
te ruego que lo declares a tu siervo. Y Dios de nueva cuenta le da respuesta y le dice, Jehová dijo, sí, descenderá. Es la respuesta a la segunda pregunta. Sí, sí va a venir Saúl por ti. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. Qué triste ver esto. Ellos acababan de cumplir un propósito de Dios de liberar a la ciudad de Keila, pero los de Keila estarían dispuestos, dado el escenario de que Saúl llegara ahí, de entregarlos, ¿verdad? Para mí hay ingratitud en esto y así muchas veces alguien obra a favor nuestro y le respondemos con ingratitud. Pero dice que Dios, que conoce los corazones, dice, si te quedas, te van a entregar. 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Entonces, qué importante es consultar a Dios, porque David por sí mismo no podía haber resuelto esta situación, o incluso ni siquiera podría haber conocido. A lo mejor podría haber dicho, pues salvé a los de Keila, me imagino que están agradecidos conmigo, nos quedamos aquí un rato, para descansar, para tomar provisiones, y ni siquiera enterarse de que Saúl venía atrás de él. Sin embargo, qué importante es que tú y yo estemos consultando a Dios constantemente, porque así los planes del enemigo van a ser revelados y entonces tú tienes oportunidad de romper, de deshacer los planes del enemigo o de tomar una decisión. En este caso David dijo, nos levantamos y huimos, nos vamos de aquí antes de que él llegue, y de tomar una decisión que te libre de los planes del enemigo, ¿verdad? Entonces el consultar a Dios trae respuesta de parte de Dios. Es el clamor, es la oración, es la búsqueda de Dios, trae respuestas de parte de Dios, que es lo que te libra de tus enemigos. Porque a veces nada más deseas que Dios me libre, pero no buscaste a Dios para que Él te diera la sabiduría o la luz o el camino para que tú fueras librado. Qué importante es consultar a Dios. Y al hacer esto, fíjate qué cosas, David, que habíamos visto que tenía 400, ahora saliendo de Keila dice que ya tenía 600. Había quienes se seguían uniendo a este pequeño ejército de David y había crecido ya sus números, a pesar de que él había ido a batalla contra los filisteos, pues nos hace ver que no solo no tuvo pérdida, sino hasta se le aumentó el ejército. Probablemente gente ahí de mismo Keila o otros que llegaron con él, 200 más, ahora ya era de 600. Y cuando Saúl se entera que David ya se había ido de Keila, pues desiste entonces de llevar a su ejército para pelear contra él. Dios, cuando tú cumples propósitos, como David cumplió un propósito ahí en Keila, Dios, como te dije, se encarga de lo demás. Tú sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer y de los enemigos de David, Dios se estaba encargando. Leemos ahora del 14 al 18. Vamos a leer de David en el desierto. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Ves cómo Dios no estaba con Saúl? Dios no lo entregó en sus manos. Tú debes tener esta confianza. Si tú estás guardado en Dios, si tú estás guardado bajo su sombra, bajo sus alas, pues no vas a ser entregado en manos de tus enemigos. Entonces, ¿dónde te conviene habitar? Pues al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Entonces David se va al desierto y se mueve en algunos lugares, en el desierto de Zif, en este lugar llamado así, el desierto de Zif, y nos manifiesta aquí que Saúl de nueva cuenta inicia su campaña o continúa su campaña de buscar a David, pero Dios no se lo entregaba. Y viene aquí un encuentro de Jonatán con David, ¿verdad? Habíamos visto la vez pasada que ellos se habían despedido con mucho dolor en su corazón, no sabían si se iban a volver a ver, pero aquí Jonatán toma, como siempre lo hacía, un acto de valentía y se va a buscar a David, ¿verdad? Fíjate qué cosas. Saúl con todos sus recursos nunca encontró a David y Jonatán muy rápidamente lo pudo encontrar, ¿verdad? Cuando hay también un propósito de Dios, hay cosas
que entonces uno hasta lo nota y dices, pues esto es de parte de Dios porque rápidamente se resolvió o se están abriendo un camino o una puerta, ¿verdad? Y tú debes pedirle esto al Señor: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, Señor, encamíname, Dios, porque cuando estás en ese camino las cosas se mueven o se facilitan, ¿verdad? Y también pedirle, Señor, si algo no es tu voluntad, no es tu camino, no quieres que vaya por ahí, pues ciérrame la puerta, Señor. Pero aquí vemos que a Jonatán se le abrieron las puertas y fácilmente llegó con David. Y tienen este encuentro y había un propósito de este encuentro, no nada más fue a ver a su amigo, sino que dice que David en ese momento, Dios que conoce el corazón, necesitaba ser fortalecido. David buscaba a Dios, pero no dejamos de ser carne y hay momentos en que dices, ay, como que ahora sí me sentí débil o me sentí como que esto sí me pegó o esta situación está llegando a un punto que quizá yo ya no pueda soportar, ¿verdad? Que me está ganando, pero Dios envía a Jonatán, que también era su siervo, y David es fortalecido en su corazón y dice que también es fortalecida su mano en Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jonatán para fortalecer a David? Le dice estas palabras, le dice, no temas, no temas. Entonces Dios le había manifestado a Jonatán lo que había en el corazón de David, estaba entrando temor y le dice, no temas, la mano de Saúl mi padre no te va a hallar. Y no solamente esto, acuérdate de lo que Dios te habló. Entonces aquí ya tenemos claro que Jonatán sí sabía que David iba a ser rey, que comentábamos la vez pasada, y le dice, tú reinarás sobre Israel. Incluso dice, pues yo voy a estar ahí para ayudarte, yo voy a ser segundo después de ti. Y le dice, incluso te voy a decir que David, mi padre ya sabe esto, Saúl ya lo sabe. Ya sabe y quizá entonces por eso con más saña estaba buscando la vida de David. Saúl quería quedarse el reino, porque dice, aún mi padre sabe esto, que él no te va a poder tocar y que tú eres el que va a reinar sobre Israel. De nuevo ellos hacen, dice ahí en el 18, pacto delante de Jehová. Como vimos que ellos siempre tomaban en cuenta a Dios en todo lo que hacían. Y hubo un propósito entonces y David fue fortalecido. David dice que se quedó ahí en Ores y Jonatán se volvió a casa. Jonatán no se unió a David, no se quedó entre sus filas. Cumplió el propósito de Dios y regresó a su lugar. Y David fue fortalecido. Vamos a leer ahora del 19 al 29, la parte final. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros y si él estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dada aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selah Hama Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Miramos entonces que David había estado en el desierto de Zif y los hombres de Zif suben como había hecho Doeg, Edomita, suben con Saúl a Gabaa, pues para acusar dónde estaba David y le dice, está escondido en nuestras tierras, está en la peña de Ores, ahí al sur del desierto. Y le dicen, bien rápido rey, defiende con nosotros conforme a tu deseo, o sea, conforme a lo que tú quieres cumplir, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Los de Zif estaban ahí haciéndole la barba, ¿verdad?, a Saúl y diciendo, estamos aquí para cumplir tu deseo, te vamos a entregar a David, ahí está, vinieron a acusarlo. Saúl esto lo toma como si fuera un acto de bondad de parte de ellos y los bendice, según esto, en el nombre de Jehová, y le dice, benditos seáis de Jehová, que han tenido compasión de mí.
pero los manda y les dice: regresen, busquen, pregunten bien, indaguen, miren dónde están sus escondites, sus escondrijos, infórmense, vuelvan a mí con toda la información segura, porque todas las otras veces que Saúl había ido a perseguir a David, pues ni cerca había estado de encontrarlo, ¿verdad? O de poder tomarlo y matarlo. Pero aquí les dice: observen, infórmense y vuelvan con toda la información, y cuando sea segura, entonces yo voy a ir allá. Asegúrenme que David está ahí en su tierra, asegúrenme que está en territorio de Judá, y aunque se esconda entre millares de Judá, dice, yo lo voy a buscar, yo lo voy a encontrar. Entonces dice que se levantaron y fueron a Zif, pero David ya se había movido. Estaba más al sur, dice, en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Ya estaba en el desierto David, pero se movió más al sur. Y entonces dice que, pues obviamente entendemos que los de Zif le informaron y se fue Saúl a buscarlo, pero le avisaron a David que Saúl ya venía con su gente y descendió, dice, a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Saúl se entera también de esta información y se va al desierto de Maón a perseguir a David. Y aquí sí, Saúl estuvo muy cerca de encontrar y de matar a David, ¿verdad? De tomar su vida o de capturarlo, porque dice que por una rayita David escapado. Dice que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, ¿verdad? Me imaginé así como una persecución así medio chusca, ¿verdad? Que luego hay en las películas de comedia que corren para un lado y los otros vienen en sentido contrario, y cuando regresan por allá, pues los otros van por acá, ¿verdad? Así andaban, ¿verdad? Correteándolos, pero llegó un punto en que Saúl, dice, y sus hombres habían logrado encerrar a David y a su gente para capturarlos, ¿verdad? David había tenido inteligencia, rapidez, sagacidad con sus hombres de moverse, pero llegó un punto en que Saúl los había logrado encerrar para capturarlos. Cuando llegue ese punto en que dices, está muy cerca el enemigo, siento que está a las puertas, siento que ahora sí ya me va a capturar, tú sigue confiando en Dios, porque fue Dios el que los defendió. Y dice ahí el 27 que en ese momento en que Saúl estaba a nada de agarrar a David, viene un mensajero y le dice: los filisteos acaban de venir al país, tenemos que regresar y hacer guerra contra ellos, han irrumpido en el país. Y Saúl dice que dejó de perseguir a David y se fue para pelear contra los filisteos. Y dice, por esta causa que Saúl desistió, dejó de perseguir y se tuvo que ir, dice que llamaron ese lugar Selah Hamat Lekot. Súper importante, porque esto significa la peña de las divisiones o la roca de las divisiones, y para mí tiene totalmente un sentido de que era Dios defendiendo a David. Cuando el enemigo está ya a la puerta y dice, está aquí muy cerca, Dios se levanta y dice, yo soy tu roca, y se pone en medio y hace una división entre ti y entre el enemigo, entre ti y el que te quiere dañar, entre ti y el que busca tu vida. Pero siempre parte esto, yo voy a insistir, de esa comunión que David tenía con Dios. Y Dios se para en medio y aún llaman a ese lugar la roca de las divisiones. Rápidamente te leo en este sentido un pedacito de un salmo. El Salmo 62:7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Este también es un salmo de David, el Salmo 62, declarando que Dios era su refugio. Cuando David ya no tuvo a dónde huir, Dios hizo esa división y alejó a Saúl por completo. Dios movió a los filisteos y Saúl se tuvo que ir. Fue Dios el que hizo esta obra, gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer, porque tenemos un último salmo que leer, el Salmo 54, que es en contexto. Nuestra clase de Samuel ya acabamos de leerla. Los 3 capítulos que nos correspondía, ya lo leímos por completo, pero vamos a ubicarnos en este último salmo que está en este contexto, Salmo 54. Y dice este salmo, el Salmo 54, dice: al músico principal en Nejinot. Nejinot es una instrucción musical también. Nejinot significa que es música instrumental, por implicación un instrumento de cuerdas, y por extensión un poema al que se le ha puesto música. Entonces es una indicación plenamente musical esa en Nejinot. Y dice que es un masquil. Ya habíamos visto con el primer salmo que un masquil es un poema didáctico, instructivo, un poema que tiene enseñanza. Y dice: cuando vinieron los zifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Es exactamente lo que acabamos de leer. Y cuando David supo esto, que los zifeos habían denunciado dónde estaba él, pues él escribe otro salmo más que traía enseñanza para él, para los hombres que están con él, y que sigue siendo
enseñanza para todo el pueblo de Dios. Y dice el Salmo 54, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. ¿A qué apelaba David? Al poder de Dios, a que el Señor por su nombre grande que él dijo que él iba a guardarlo y por su palabra lo defendiera. Defiéndeme. Tú puedes decirle esto al Señor, Señor, con tu poder defiéndeme. Y le dice, oh Dios, oye mi oración. Entonces, ¿qué hacía David? Oraba, clamaba y le dice, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Selah. Este salmo nos confirma que Dios no estaba con Saúl y no era porque Dios le hubiera dicho a Saúl que fuera a Keila o que Dios le hubiera dicho a Saúl que fuera a la tierra de los Ifeos. Dice, ellos ni siquiera han puesto a Dios delante de sí, se levantan y con violencia buscan mi vida. Dice el 4, he aquí, en esta circunstancia, así declara tú, he aquí, en este momento, en este lugar, Dios es el que me ayuda. Y mira de qué manera lo puede hacer. Dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Dios hace intervenciones directas, como muchas veces lo hemos visto cuando el pueblo estuvo en el desierto. Pero también Dios puede mover corazones, usar gente, usar de hombres o de mujeres para que nosotros seamos también ayudados por el Señor. Hay otro salmo que dice, Dios está entre los que me ayudan. Aquí lo dice, el Señor está con los que sostienen mi vida. Ahora, en el sentido humano, material, físico, ¿quién estaba sosteniendo la vida de David? ¿Quién estaba acompañándolo para guardar su vida, para pelear junto con él? Pues estos hombres, estos 600 hombres que estaban allí con él, ¿verdad? Y con el sacerdote Abiatar. Entonces dice, también es una declaración de decir, el Señor está pues con todos estos, no solamente está conmigo, sino está con todos los que me están acompañando. Él devolverá el mal a mis enemigos, dice el 5, córtalos por tu verdad. Ahorita comentamos esto de córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. No es, Señor, por obligación o por chantaje, sino voluntariamente, Señor. Yo deseo sacrificar a ti alabanza, porque dice, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Y da una razón de por qué Él hace ese sacrificio. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces ya estaba dando testimonio. Algunos que comentar dice, bueno, ya te dije, no han puesto a Dios delante de sí. Dios no estaba con Saúl. Él está con los que sostienen mi vida. Dios usa a hombres para ayudarte, pero Él es el que está ayudándote. Córtalos por tu verdad. ¿Qué hizo Dios? Cortó la intención de Saúl, porque la verdad es que Dios estaba con David. La verdad es que Dios lo había ungido, lo había levantado para que él fuera el rey de Israel después de Saúl. Entonces, está buena esta frase, córtalos por tu verdad. Tú también puedes declarar esto, Señor, corta sus intenciones, corta sus planes por tu verdad. No es, Señor, solo porque yo lo quiera, lo desee, porque tú hagas lo que yo pido, Señor, sino porque tu verdad dice, Señor, que ellos no me deben o no me pueden tocar. Corta la intención, córtalos por tu verdad. Y dice, Él me ha librado y mis ojos han visto. Este salmo entonces ya no expresa solamente una oración, un ruego, un clamor, una súplica, sino ya está dando un testimonio. Ya lo he visto antes, por eso creo que lo vas a volver a hacer, Señor, porque mis ojos ya han visto que me has librado, mis ojos ya han visto que ha venido ruina a mis enemigos. Y por eso, Señor, sigo confiando y sigo clamando y sigo alabándote a ti. Muy bien, aquí está todo entonces. A manera de conclusión te quiero leer. Yo extraje 24 textos de estos 4 salmos del salmo, de los salmos que leímos, que fue el Salmo 52, 54, 56 y 57. Extraje enseñanzas. Porque el propósito principal que yo dije era que en medio de tiempos difíciles, tú y yo no dejemos el clamor, la alabanza y la confianza en Dios. Y con los mismos pasajes, tomándolos literal como están ahí escritos, hice un salmo de clamor, hice otro salmo de alabanza y otro salmo de confianza. Está escrito, insisto, todas estas palabras en la Biblia, pero yo tomé pasajes seleccionados y los ubiqué como un salmo de clamor, un salmo de alabanza y un salmo de confianza. Quiero que recuerdes que David estaba en una situación dificilísima y que por eso tú y yo debemos entender, porque Dios es el mismo y su palabra es la misma, que David confió y creyó, es lo mismo que tú y yo creemos y confiamos hoy, que tú puedes también
tomar todas estas enseñanzas y aplicarlas para tu vida. Te lo voy a leer, yo así lo estructuré, como si fuera un salmo, pero son muchos pasajes de estos 4 salmos que leímos. Vamos al primero, el salmo de clamor. Te invito un momento que cierres tus ojos, que dejes que el Espíritu Santo te ministre a través de estas palabras y te hable, para que tú seas fortalecido y vuelvas al clamor, para que tú llenes tu corazón y tus labios de alabanza, y para que despierta en ti y seas lleno de esa confianza en Dios. El clamor. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, y con tu poder defiéndeme. Ese es un salmo de clamor. Ahora te quiero leer lo que extraje como un salmo de alabanza. Te alabaré para siempre y esperaré en tu nombre, porque es bueno. En Dios alabaré su palabra. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pronto está mi corazón, está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, porque es bueno. Ahora voy a extraer este salmo de confianza en Dios. La misericordia de Dios es continua. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto sé, que Dios está por mí. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Él enviará desde los cielos y me salvará. Dios enviará su misericordia y su verdad. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él me ha librado de toda angustia. Gloria a Dios. ¿En dónde David pudo expresar todo esto? En medio del tiempo más difícil. Para ti y para mí es una gran enseñanza de lo que debemos de hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Muy bien, gloria a Dios. Con esto terminamos la clase. Queda de tarea los siguientes 3 capítulos del primer libro de Samuel. Y para que continuemos leyendo todo lo que sucedió con David en estos tiempos de persecución. El capítulo 24, 25 y 26 son los capítulos que vamos a estudiar. Vamos a tener el aprendizaje de los textos y aprendimos esta semana el Salmo 62, 11 y 12. Entonces, ahorita estamos mucho con los salmos, ha correspondido con nuestras clases, gloria a Dios por ello. Vamos a repetirlo. Ponte de pie y todos juntos decimos Salmo 62, 11 y 12. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 62, 11 y 12. Y quedó de repaso el Salmo 42, 5, que ya habíamos aprendido la semana pasada. Todos juntos, Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, 5. Este cuadra mucho con lo que acabamos de estudiar ahorita al final. Ahora vamos a la nueva cita de los salmos, al Salmo 116, 1 y 2. Esa es la nueva cita para aprender esta semana. Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Salmo 116, 1 y 2. Las 3 citas nos sirven mucho para lo que estudiamos el día de hoy. Dios te bendiga.
y ya quedan ahí claras las tareas para esta semana y espero que hayas aprendido mucho y recuerda que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Mantente en la palabra de Dios siempre. Dios te bendiga.